No sé cómo saludarlo, pero le voy a agregar un calificativo al saludo de cada mañana. Buenos y temblorosos días, ¿no? Yo no sabía si estaba temblando o Dios me estaba hablando. Pero como estaba medio despierto y dormido, yo pensé que Dios me estaba hablando y yo dije, Señor, si llegó la hora, acuérdate de mí. Primero sentí que me movieron la cama y luego que sentí que me movieron la cama empecé a escuchar truenos y que empezó a llover y yo dije, el apocalipsis está aquí. Pero no pasó nada y luego a los pocos minutos otra vez llegan y me mueven la cama y estaba pensando y dije, no sé si estoy como Samuel, que le estaban hablando y no entendía, ¿no? Pero bueno, después, unas horas después supimos que había temblado y que fueron varios, no uno, y que empezaron despacio y terminaron un poquito más duros. Quiero que vaya abriendo su Biblia a Mateo 24. Y dije, no sabía si Dios me estaba hablando, porque hoy quiero empezar con ustedes 5 parábolas que están ahí en Mateo 24 y 25 y tienen que ver con el final de los tiempos. Son parábolas escatológicas, es decir, son parábolas que hablan de los últimos días. Las 5 que quiero considerar, voy a considerar solamente una esta mañana. Quiero considerar con ustedes la higuera que anuncia el verano. La higuera que anuncia el verano. Esta es una parábola que Jesús dio ahí en Mateo 24. Y bueno, todo Mateo 24 y 25 Jesús está hablando de los últimos días. Estos 2 capítulos es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Es decir, acuérdese que en Mateo 5, 6 y 7 tenemos el Sermón del Monte. Pero estos 2 capítulos Jesús habla de los últimos tiempos, de los últimos días, y lo hace desde el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un monte unos 60 metros más alto que el Monte Sión. Jerusalén en sí era una ciudad alta. Para que una persona llegara a Jerusalén, aproximadamente tenía que ir subiendo casi 1000 metros de altura. Entonces era una ciudad alta. La parte más alta de esa ciudad era el Monte Sión. Ahí en el Monte Sión estaba el templo, esta gran edificación y que era el ícono de la religión de los judíos. Pero enfrente de esta ciudad había un monte llamado el Monte de los Olivos. Si tú te subías al Monte de los Olivos, era unos 60 metros más alto que el Monte Sión. Entonces tenías una vista panorámica de Jerusalén increíble. Bueno, Jesús estaba allí cuando predicó este sermón. Estaba en el Monte de los Olivos. Y desde allí dijo estas cosas. Y desde allí tenía una vista panorámica de Jerusalén, del templo y de todos los detalles que pudiera tener de la ciudad. Estas parábolas han sido muy llamativas, han sido muy interpretadas por mucha gente que disfruta de los temas futuristas, de los temas escatológicos. Son muy predicadas por ellos, les gusta. Pero yo, más que ponderar mientras predique estas 5 parábolas, más que ponderar lo escatológico, más que llevarlo a usted a concentrarnos en lo que va a suceder, yo quiero que nos concentremos en la parte práctica de estas parábolas. Es decir, ¿a qué nos llama en esta parábola, en este momento, a qué nos llama a nosotros como cristianos a hacer estas parábolas? Curiosamente, cada una de estas 5 parábolas que quiero compartir tienen un desafío para nosotros en la vida práctica. Es decir, no desconocemos que lo que Mateo dice de estas parábolas sucederá, pero lo que quiero ponderar durante estas enseñanzas es ¿qué me toca hacer a mí ahorita como creyente, como cristiano? Entonces quiero enumerar 4 cosas en esta parábola. Primero, en los
versos 32 al 35, que la parábola misma nos habla que el tiempo puede ser discernido por un creyente. Lo segundo, en el verso 36, es que el tiempo sigue estando determinado por Dios solamente. Versos 37 al 39 nos hablan que el día vendrá inesperadamente, y verso 40 al 41 nos habla de un tiempo de separación y de juicio. Entonces, abra su Biblia a Mateo 24, versículo 32 en adelante. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Miren el verso 39, cómo empieza. Y no entendieron. Los antediluvianos, la gente que vivía en el mundo de Noé, aquellos que habían escuchado la predicación de Noé y lo habían visto construir el arca, dice que no entendieron lo que Noé les había querido transmitir hasta que el diluvio llegó. Y en el comparativo que hay en esta parábola nos dice, hay una relación increíble entre la higuera y aquí los días de Noé. Y el llamado de Dios en esta parábola es a que nosotros entendamos los tiempos. Esta es una parábola que está en los tres sinópticos. La puede hallar también en Marcos 13, 28 al 29. Y la puede hallar también en Lucas 21, del 29 al 31. Si usted trae su Biblia, sígame en su Biblia, porque para llegar y compartir la parábola tengo que correr un poquito en el capítulo 24. Entonces, solo para darle el contexto, en el versículo 1 y 2 de Mateo 24, encontramos que Jesús va pasando con los discípulos, va pasando por el templo. Y cuando van pasando por el templo, Jesús les da una profecía sobre aquella edificación y les dice, no va a quedar piedra sobre piedra de aquella edificación. El templo era la construcción que los judíos más ponderaban en esa ciudad. Y ellos, cuando Jesús les da esta profecía, ellos no la entendieron. No entendieron qué es lo que Jesús les quería decir. Sin embargo, la historia nos permite entender que esta profecía ya se cumplió. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito Vespasiano toma la ciudad de Jerusalén, pero en forma muy peculiar. Él se dirige y hace o cumple la palabra que Jesús había dado. Y el templo es destruido piedra por piedra. Voy a explicar más adelante en qué consistía esta. Pero esa declaración de Jesús de que no iba a quedar piedra sobre piedra provocó que los discípulos le hicieran una pregunta en el versículo 3. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Fíjense lo que cuando ellos les dicen que no va a quedar, cuando Jesús les dice que no va a quedar piedra sobre piedra, los discípulos introducen a Jesús a un tema que es el que nos va a atender esta mañana. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y Jesús comienza a describir una serie de eventos, pero tenemos que entender algo, hermanos. Los días finales, los días postreros, como en algunas otras partes del Nuevo Testamento se nos llama,
comenzaron desde que Jesús vino a la tierra. Muchos que especulan en estos temas del Apocalipsis y del futuro de la iglesia y de la venida del Señor, hablan de los días postreros y de los días finales como ahorita, y yo creo que estamos viviendo en los últimos días. Pero bíblicamente tenemos que entender que lo que dio origen a los días finales o a los días postreros en el Nuevo Testamento fue la venida de Jesús. Allí empezaron los días finales, allí empezaron los días postreros. Por eso es que a mí no me sorprende, y quise compartir estas parábolas durante este tiempo, porque hay mucha especulación en nuestros días. Hay dos noticias que traen cabeza abajo y cabeza arriba a los evangélicos en América Latina y en algunas otras partes del mundo. Hace unos días alguien me comunicaba de algo y yo he estado leyendo un poco sobre ello. Hay quienes dicen que el final del mundo es el 23 de septiembre del 2015. El por qué dicen esto es porque dicen que hay un asteroide que se va a estrellar con la Tierra y que va a provocar un caos. Y supuestamente la NASA lo sabe, y la NASA está guardando esta información y no quiere que se desparrame para no ocasionar caos. El otro que está ocasionando caos es un famoso predicador de este país que hace un año en una conferencia sobre los últimos días dijo que él estaba segurísimo que Jesús venía entre los días finales de septiembre del 2015 y los días a principios de octubre del 2015. Como lo dijo hace un año, no tuvo mucha popularidad hace un año, pero como la fecha se ha ido acercando, YouTube y las redes sociales se han encargado de ponerlo una y otra vez ahí, una y otra vez. Hace poquito se echó para atrás y dijo que él no había dicho eso, que él estaba haciendo unos cálculos sobre las fiestas de las trompetas, y lo que él quería decir es las fiestas de las trompetas. Nomás que como quedó grabado, pues ya no hay forma de decir que no lo dijo. No voy a decir el nombre porque ya algunos lo saben, pero es muy famoso aquí en este país y goza de mucha reputación y lo presentan como un teólogo. A la luz de lo que yo voy a compartir esta mañana, yo lo desapruebo. Y yo lo desapruebo porque este pasaje dice que nadie sabe el día ni la hora, sino solo el Padre, ni siquiera Jesús. Y voy a explicar eso en unos momentos. Pero Jesús comienza a predicar o a enseñar estas cosas de las cuales nos advierte, y nosotros tenemos que estar prestos para escuchar. ¿Qué es lo que estaba cerca a las puertas? ¿La llegada del reino o la destrucción de Jerusalén? ¿El juicio final o la segunda venida? ¿Cómo ha de interpretarse esta expresión de Jesús de no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan? Ahora, aquí hay algunas señales que Jesús menciona. Versículo 6, incremento de guerra y rumores de guerras. ¿Desde cuándo usted ha escuchado de guerras? Siempre, ¿no? Bueno, ahora con todo el avance tecnológico que tenemos, con todo el movimiento en redes sociales que tenemos, como que es algo así muy abierto. Yo recuerdo que vivió aquí en la ciudad un hombre que había trabajado para la milicia en los Estados Unidos y era cristiano, y asistió por espacio de unos años a esta congregación. Y él, cuando trabajaba para las fuerzas militares de los Estados Unidos, él había diseñado un cohete, había diseñado un artefacto para la guerra. Y como no había habido guerra, pues no lo habían puesto en práctica o en uso. Pero recuerdo cuando fue la guerra del Pérsico, yo era un niño, usted se acordará de esa guerra del Pérsico. Él vivía frente al televisor, literalmente vivía frente al televisor para saber cuándo sería usado ese cohete, esa arma que él había usado. Y era como prender la tele para ver caricaturas. Y nosotros íbamos de vez en cuando. Él siempre nos decía que habría galletas y leche en su casa en las tardes. Y como ya era un hombre anciano, él y su esposa, y nosotros éramos un tanto hambrientos de galletas americanas, íbamos de vez en vez a visitarlos. Vivían a 2 cuadras de la casa. Y era como él, su hobby, estar frente al televisor. Sabía cuántos habían muerto por día, sabía quién iba ganando, sabía
todo de la guerra, pero su principal objetivo de estar frente ahí era saber si ya estaba en uso lo que él había inventado años atrás. Entonces, guerras y rumores de guerras siempre las hemos tenido. Hoy en día Siria y lo que está pasando allí tiene la atención de muchos en el mundo. Versículo 7, pestes, hambres y terremotos. Y eso está muy ad hoc a nosotros, terremotos. ¿Sabes que en los últimos 100 años de la historia del mundo ha temblado más que en la suma de todos los años que la Tierra tiene? Los últimos 100 años de la historia ha temblado más que el resto del tiempo que la Tierra tiene. En los últimos 100 años ha habido un incremento en terremotos, en temblores, ahora maremotos, ahora tsunamis, y tenemos toda una situación increíble. Versículo 8, principio de dolores. En el versículo 10 dice que muchos tropezarán. ¿Quiénes son estos que van a tropezar? Verso 10, ¿quiénes son estos que van a tropezar? Estos que van a tropezar en el contexto de este pasaje son aquellos que creyeron ser salvos. Y cuando comenzarán a ver todos estos eventos pasar, lo único que demostrarán es lo contrario, que nunca fueron verdaderamente salvos. Por eso dice que van a tropezar. Más adelante dice que el que ha sido salvo va a perseverar, pero los que tropiezan son los que creyeron ser salvos. Versículo 11 nos habla del levantamiento de falsos profetas. Versículo 12 nos dice que el amor de muchos se enfriará, y ahí sí habla de creyentes. El amor de muchos se enfriará. Versículo 15 nos advierte de la abominación desoladora que vendrá. Versículo 17 al 22 nos habla de persecución y juicios. Y hoy a través del movimiento islámico estamos viendo cómo muchos cristianos están siendo perseguidos y están siendo juzgados injustamente. Versículo 24 nos advierte de falsos cristos. Versos 27 al 29 nos advierte de señales en los cielos cuando todo esto esté por concluir. Hay una expresión en el verso 28 que dice que así como un cadáver es rodeado por aves de rapiña, así de seguro es que cuando Cristo venga, esto será evidente y será claro. ¿Cómo sabes que hay un cadáver 300 metros adelante donde tú vas? Ahí ves las aves volando, las aves de rapiña, que quiere todo eso. Y lo que Jesús está diciendo es claro aquí: cuando el Hijo del Hombre vuelva, será evidente, será claro para todo. Lo sabremos a la distancia, ni siquiera tendremos que llegar específicamente al lugar. Y el verso 30 termina dando la señal del regreso de Cristo. Ahora, lleguemos a la parábola en los primeros 3 versículos que están allí. El tiempo tiene que discernirse. Jesús dice aquí, de la higuera debemos aprender la parábola. Jesús y sus discípulos estaban familiarizados con el reverdecimiento de las higueras. En esa región de Palestina, durante la primavera, después de un otoño prolongado y de un invierno prolongado, donde las higueras se secaban completamente, donde parecía que estas plantas habían muerto completamente, durante la primavera las higueras reverdecían. Y es entonces cuando la higuera anunciaba que el verano estaba cerca, que el verano estaba por llegar, anunciaba la cercanía del verano. A pesar de que en el invierno aparentemente habían quedado muerta y sin ninguna rama, ahora nosotros que sabemos un poco más de plantas, sabemos que misteriosamente la clorofila, una enamorada de la luz, provocaría en la primavera y mayormente en el verano el resurgimiento de la vida de aquellas plantas. Entonces Jesús toma este evento de la naturaleza y le sirve para darles una lección a sus discípulos y a nosotros esta mañana sobre la necesidad de discernir espiritualmente los tiempos. La lección principal que esta parábola comunica es que nosotros como cristianos debemos estar atentos a los tiempos. Dice Jesús,
Cuando los dolores comiencen, sabremos que falta poco tiempo para su regreso. ¿Cuáles dolores? Pues todos los que ya enumeramos: terremotos, temblores, guerras y rumores de guerras, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, muchos creyentes que creían ser creyentes tropezando y mostrando que nunca fueron verdaderamente salvos, creyentes enfriándose en su amor por el Señor. Ahora mi pregunta es, ¿esto ya comenzó o va a comenzar? A ver, tengamos claridad en esto. ¿Comenzó o va a comenzar? Ya comenzó. Y tú dices, ¿y por qué ya comenzó? Porque los días finales comienzan cuando Cristo viene a la tierra. Ahora, ¿qué es a lo que nosotros nos toque ver? El incremento de todo esto junto. Lo que estamos viendo es la suma de todo esto pasando e intensificándose en nuestros días. Y lo único que esto nos anuncia es que su retorno, que su venida está cercana. Por eso ayer, después de terminar mis notas y de haber leído y de haber considerado durante los últimos días esta parábola, ayer que empezó a temblar, yo dije ya, ni chance va a haber de predicarla, ¿no? Y eso fue en el primer movimiento de la cama, pero ya después que empecé a oír truenos y lluvia, yo dije, ahora sí, se vino. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que estar atentos. Mira, así como los agricultores palestinos no se impacientaban por la llegada del verano. ¿Por qué no se impacientaban por la llegada del verano? Porque sabían que la higuera pasaba por este tiempo de muerte durante el otoño y el invierno, pero llegaría la primavera y la clorofila comenzaría a hacer su trabajo y reverdecería y mostraría vida nuevamente. Así como los agricultores palestinos conocían esta realidad de la higuera, nosotros no debemos impacientarnos. Pero lo segundo que tengo que decirte es, no debemos especular con su regreso. Lamentablemente la escatología de nuestros días o el estudio de los eventos futuros de nuestros días ha abusado de especulación. Yo era un niño cuando un autor escribió un libro y su libro decía: Jesús regresa, Jesús viene por su iglesia en el verano de 1988. Y él decía que el lugar donde iba a llegar Jesús, su epicentro iba a ser Los Ángeles, California. No más que pasó junio y no vino, pasó julio y no vino, pasó agosto y tampoco vino, se fue septiembre y tampoco vino. Y entonces este autor, que había vendido una gran cantidad de libros y le había ido muy bien con Jesús regresa en 1988, escribe un segundo libro donde él explica el mal cálculo que había hecho y dice: me equivoqué por un año, no era en el 88, pero de seguro en el 89 viene. Y esa gran cantidad de gente especuladora, futurista, como la quiera llamar, que había comprado su libro en los principios del año, el 88, lo vuelven a enriquecer en el 89. No más que tampoco Jesús vino en el 89. Y desde entonces, desde que yo recuerde, hay tanta especulación con el futuro y el regreso de Cristo. La expresión "no pasará esta generación" no se refiere, y hay que explicarlo, porque muchos toman esta palabra que Jesús dijo, no pasará esta generación sin que esto se cumpla, y muchos toman este pasaje para decir, Jesús se equivocó. Realmente estas cosas no sucedieron y Jesús se equivocó. Hay que entender esta expresión. La expresión no se refiere en sí a que estos eventos finales lo viviría la generación de Jesús, pero lo que esa generación sí vivió fue lo que dio el antecedente o el contexto para que Jesús explicara todo esto. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? La destrucción del templo. Eso sí pasó. ¿Cómo comienza Mateo 24? Hablando Jesús de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, lo que esa generación literalmente experimentó fue la destrucción del ícono, del emblema de la religión judía.
Entonces lo que hay que entender es que aquella generación experimentó esa verdad, pero el verso 8 dice: cuando comiencen estos dolores, entonces todo se desprenderá. Y de esta manera entonces coincide con el mensaje de la higuera. Déjame te comento cómo en el año 70, cuando el general Tito Vespasiano toma Jerusalén, se experimentó en aquel momento un término que se conoce, que no es la única vez que se emplea en la Biblia, pero que se conoce como la abominación desoladora. Cuando los judíos se vieron amenazados en su propia ciudad, Jerusalén, ellos huyeron y usaron el templo como lugar de refugio. Era el edificio más seguro de la ciudad, así que muchos judíos corrieron y se refugiaron en el edificio más alto y más fuerte de la ciudad. La historia, según Josefo, cuenta que un soldado romano que se le habían pasado las copas, es decir, que estaba borracho, toma una antorcha y la avienta al templo y literalmente inicia un incendio. No es porque el general Tito Vespasiano da la orden, sino porque a este borrachito se le había pasado la copa, que inicia un incendio dentro del templo y muchos judíos mueren dentro de esta fortaleza que la habían cerrado, la habían bloqueado como un fuerte. Mueren quemados literalmente. Pero lo segundo que pasa en este incendio es que el oro se derrite. Usted recordará que las paredes y el techo del templo era oro lo que se veía. Entonces el oro se derrite y se injerta en las piedras. Cuando logran entrar al templo y Tito Vespasiano ve aquel desorden que un borracho había empezado, entonces Tito Vespasiano da la orden de destruir el templo piedra por piedra para tratar de recuperar el oro que estaba pegado. 70 después de Cristo, en la propia generación, porque los judíos tienen sus generaciones por 40 años, no por 25 como nosotros la tenemos. En la propia generación que Jesús había dicho no pasará esta generación, es que esa palabra se cumplió. Entonces, esta palabra de que el templo fuese destruido se cumplió literalmente, lo cual a mí me lleva a pensar y a creer que si esta palabra, que fue el origen de Mateo 24, se cumplió literalmente, entonces todo lo que se desprende de allí tendrá que cumplirse literalmente. La abominación desoladora tiene su origen en el tiempo intertestamentario, es decir, en el silencio profético que hay entre el libro del profeta Malaquías y de Mateo, entre 400 y 430 años, donde hay un silencio profético. Está una historia muy interesante, es un libro apócrifo, es un libro de historia de Israel, y es el libro de Macabeos. Usted quizás lo ha leído en una Biblia católica, usted quizás ha visto un documental sobre esta historia, o quizás ha escuchado parte de esta historia. Lo que origina la guerra, lo que origina esta situación pasando en el libro de los Macabeos, es que un puerco literalmente había sido sacrificado en el altar de Dios. Y usted recordará que la ley de Dios tenía al puerco como un animal ¿qué? Inmundo. Entonces, este es el origen. Ahí es donde se cree, se dice que hubo una abominación desoladora en el templo y origina una guerra. Después vemos esta abominación desoladora en los días posterior que Jesús da esta profecía, cuando el templo es encendido y destruido, como lo vemos aquí. Pero este término de abominación desoladora sigue creciendo en el Nuevo Testamento. En sí, la palabra abominación desoladora es la violación a la integridad del lugar santísimo en el templo judío. Esta idolatría traerá el juicio de Dios. Una mejor traducción para abominación desoladora es abominación que trae desolación. Es decir, cuando hay abominación en la casa de Dios,
cuando hay abominación, cuando hay algo que está operando, funcionando, que Dios no ha mandado, esto producirá desolación. Desolación. Miren, tanto Pablo como Juan nos amplían este concepto. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es abominación desoladora, es decir, está tomando un lugar que le corresponde solo a Dios. ¿Dónde comienza esa abominación desoladora? Comienza con el origen es el movimiento de apostasía en nuestros días. Y nuevamente decimos, hay que entender la apostasía desde dos maneras distintas. Primero, que muchos no tendremos problemas para asimilarlo, el abandono voluntario de la fe. Segundo, lo que muchos no entienden en nuestros días, el error de creer que somos verdaderos creyentes, que somos verdaderos cristianos, pero estás caminando por un camino paralelo. Su final no es el cielo, su final es el infierno. Entonces, estos son los dos caminos de los que Jesús habló en el Sermón del Monte. Unos caminando por un camino angosto, muy angosto, y otros caminando por un camino muy ancho. El final de ese camino angosto, ¿cuál es? El cielo. El final de ese camino ancho, feliz, viviendo una vida cristiana cómoda, simplista, sin arrepentimiento, sin compromiso, sin un llamado a la integridad, aunque tú crees ser cristiano, aunque tú tienes una camiseta que te identifica como cristiano, aunque tú traigas una calcomanía en tu carro que te identifica como cristiano, aunque tú no escuches ningún otro tipo de música más que música cristiana, pero si tú vas por un camino muy ancho, algo está mal. Y el final, lo dice Jesús, no lo digo yo, es infierno. Y comienza la abominación desoladora a la que Pablo está hablando a los tesalonicenses con el movimiento de apostasía. De tal manera que cuando se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, observen lo que dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y muchos serán engañados. ¿Por qué muchos serán engañados? Porque simple y sencillamente han estado viviendo cómoda y tranquilamente, siguiendo a un Dios que no es el Dios, de ninguna manera es el Dios que la Biblia nos comparte. Y luego Juan en Apocalipsis capítulo 3 verso 14, hablando a la Odisea, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Acabo de compartir hace 2 o 3 viernes el mensaje de Juan a la Odisea con los hermanos que nos reunimos a estudiar la Biblia los viernes. Y yo les decía que el gran pecado de esta congregación fue la tibieza espiritual. Muchos no entendemos por qué es que Juan habla a estos hermanos o a estos creyentes acerca de tibieza espiritual. La Odisea era una ciudad conocida por varias cosas. Ellos eran autodependientes económicamente, es decir, una de sus industrias más grandes era el préstamo de dinero. Solían prestar dinero y venía mucha gente de otras ciudades a pedir prestado dinero. Esto generó orgullo, soberbia, prepotencia, seguridad económica. Por eso Jesús les dice: tú dices que eres rico, pero yo digo que eres pobre. El otro negocio que les había sido muy productivo es que ellos se habían hecho un colirio. Y en la ausencia de los oftalmólogos aquel día, ese colirio servía como un medicamento, servía como un líquido que daba ciertas y cuales
situaciones de beneficio a los ojos. Mucha gente que estaba padeciendo de su vista, que tendría problemas oftalmológicos, iban allá a la Odisea, se compraban ese colirio, se lo echaban y se sentían muy bien. Y Jesús también reconoce eso cuando Juan les escribe y les dice: ustedes pueden sanar al ciego de la tierra, pero ustedes mismos están ciegos. La otra tercera industria que les era muy productiva era la cuestión de la lana. Trabajaban la lana y vendían sus abrigos y demás, y también esto traía gran beneficio económico. Pero esta gran ciudad tenía un tremendo problema. El tremendo problema que esta ciudad tenía era su agua potable. Ellos no tenían una forma de acceder al agua. Entonces, vean cómo Jesús usa esto. La Odisea está entre dos ciudades, Hierápolis a un lado, Colosas a otro lado. Cuando tú estudias estas ciudades, entiendes el mensaje de Jesús a la Odisea. Hierápolis era conocido como un lugar donde había aguas termales. Y ahí en las aguas termales mucha gente va por cuestión terapéutica, por cuestión de salud, por cuestión de lo que usted quiera. Pero cuando alguien va y visita un lugar de aguas termales, normalmente es porque hay un propósito terapéutico. Ellos gozaban de ese distintivo de ser un lugar con aguas termales. Colosas, que estaba al otro lado, era conocido como un lugar donde había manantiales de aguas frescas. Si tú querías buscar frescura, si tú querías buscar alivio, si tú querías ir tras aguas limpias, cristalinas, refrescantes, el lugar era ir a Colosas. Entonces, la Odisea que estaba en el medio, con su tremendo problema de agua potable, llegan un buen día y lo resuelven de esa manera: hagamos un subterráneo, hagamos un acueducto subterráneo en la ciudad, traigamos las dos fuentes que tenemos a nuestro alcance, traigamos aguas termales de Hierápolis, traigamos agua fresca de Colosas e introduzcámoslo a la ciudad. Y lo que ellos tomaban como, no me la voy a tomar porque no vayan a creer que ya le entro a ese rollo, ¿no? Pero lo que ellos tomaban cada vez que bebían agua era agua tibia, era la combinación de agua caliente, agua termal, con la agua fresca que venía de Colosas. Ellos, como habitantes de la Odisea, sabían lo que era tomar agua tibia. Pero la historia dice que cuando alguien que no era de la Odisea iba a la Odisea por cualquier asunto y tomaban el agua, la primera reacción de alguien que tomaba el agua en la Odisea era regresarla. Porque si venías de Colosas, estabas acostumbrado a agua refrescante. Si venías de Hierápolis, estabas acostumbrado a agua calientita. Entonces los de la Odisea, los laodicenses, entendían muy bien lo que era que alguien les vomitara su agua en su cara. Y Jesús les dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar. Y nosotros decimos de repente cuando leemos esa expresión: ¿qué no se le pudo ocurrir a Jesús decirles otra cosa? Y es que es sencillo, entiendes el contexto cuando revisas lo que la historia te dice. Entonces, ¿qué es lo que Juan está apuntando en este mensaje a la Odisea? Que los últimos días será distinguido por gente tibia, que no está definida, que no está verdaderamente arrepentida, que no ha entendido verdaderamente el mensaje de Dios, que cree ser algo que no es, que tiene la liturgia, que puede tener las palabras, que puede leer la Biblia, que puede orar, que te puede hablar de señales. A mí ha habido gente que me dice: Dios me habló. Yo no le creo que Dios le haya hablado, porque su vida no evidencia que Dios le haya hablado. Y ha habido otra gente que no tiene que decirme que Dios me habló, porque su vida misma comunica que esa persona es alguien nacido de nuevo, que el arrepentimiento está ahí, que el fruto del Espíritu está ahí. Entonces lo que Juan está anunciando es que en estos días habrá gente tibia. Mira, esta generación a lo que se refiere Jesús es: habrá una generación, o eso abarcará una generación en tiempo. Es decir,
Todos estos acontecimientos finales serán presenciados por una generación de manera que una generación verá todo esto y verá concluir, como Jesús está hablando aquí, del fin del mundo. ¿Y por qué podemos estar seguros que esto sucederá? Por una razón muy sencilla. Porque el año 70 el templo fue destruido piedra sobre piedra, tal como Jesús lo había dicho. ¿Por qué estamos seguros de que esto sucederá? Porque lo que origina esa palabra ya sucedió. Estos eventos son seguros por una razón de mucho peso. Jesús dice ahí mismo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, la tierra será deshecha. Lo único que no pasará es su palabra. Su palabra se cumplirá. Entonces, como cristianos, hermanos, nos toca ser fieles a la palabra de Dios. Nos toca permanecer fieles a la palabra de Dios. No te muevas a un lado, no te muevas a otro lado. No cambies de una decisión que la palabra de Dios ha traído a tu vida. Cuando tú estás ahí leyendo la palabra y la palabra trae una convicción a tu vida de pecado, de juicio, de justicia, de alguna necesidad que Dios está revelando y que Dios está mostrando por la palabra, estás en el lugar donde debes estar. Y si es la palabra la que está trayendo esa convicción a tu vida, entonces no nos movamos. Todo lo que está a nuestro lado se puede mover, pero su palabra permanecerá. Ahora, Jesús sabía algo. Jesús sabía que estos eventos se prestarían a que muchos burladores, a que mucha gente se burlara de estos eventos que Jesús está anunciando. Miren 2 de Pedro capítulo 2, verso 3 y verso 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa que Él iba a regresar? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El año pasado murieron varios predicadores famosos, algunos nacionales y otros internacionales. Uno de ellos que murió, Myles Munroe, muy conocido por sus libros de motivación en medio de círculos carismáticos. Pero Myles Munroe era conocido porque él dijo algo que yo quiero traer esta mañana con usted. Él dijo lo siguiente: no prediquen la venida de Cristo, no hablen de arrepentimiento, cállate, ese no es el evangelio. Y nadie entiende cómo murió. Iba en su jet particular, llegando a las Bahamas. Misteriosamente el jet donde él iba se enganchó con un jet que estaba ahí parado, estacionado. Ala con ala se atoraron, y cuando lo soltó el jet fue y se golpeó allá, y él, su esposa, su hija y algunas personas que iban con él murieron quemados. Yo no estoy, de ninguna manera yo estoy glorificando a Dios por ese tipo de muerte, ¿no? Pero yo sí creo algo, queridos hermanos. Yo sí creo que Dios es un Dios justo, y yo sí creo que es un Dios celoso a su palabra. Si yo tuviera que, a la luz del pasaje de Pedro que he leído, tuviera que dar un calificativo a este hombre, creo que el calificativo que Pedro le daría sería un burlador, que había burlado de la venida de Cristo. Lo vuelvo a decir lo que él dijo: no prediquen la venida de Cristo, ni hablen del arrepentimiento. Cállate, ese no es el evangelio. Qué diferente al evangelio que predicó Jesús. ¿Se acuerdan cómo inicia Jesús predicando el evangelio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan cómo predicó Juan el Bautista? Llegado del desierto: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan cómo predicó Pedro el día de Pentecostés? Es necesario que cada hombre se arrepienta.
Este capítulo nos afirma inequívocamente que sucederán tres cosas. Habrá principios de dolores, según el verso 8, habrá una gran tribulación, según el verso 21, y el verso 30 nos afirma la venida del Hijo del Hombre en las nubes con poder. Ahora, lo segundo que encuentro en este pasaje es: el tiempo será determinado por Dios. Los discípulos, como muchos especuladores de antaño y de nuestros días, disfrutaban con pronosticar y vaticinar el día, la hora o la temporada en la que vendría Jesús. Sin embargo, Dios en su soberanía lo había guardado. Lo había guardado. Entonces yo quiero animarte a la luz de esta parábola a hacer algo. No te preocupes por el futuro. El futuro está en las manos de Dios. Ocúpate de las demandas de Dios para tu vida espiritual, para tu vida familiar, para tu relación con otros creyentes, para tu relación con el inconverso. Ocúpate de las demandas de Dios para el tiempo presente. No especules. Hay dos cosas seguras en este país: que pagamos impuestos y que nos vamos a morir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Algunos mueren más jóvenes, otros mueren más grandes. Eso está en el tiempo de Dios. Entonces, no te preocupes por algo que no está en ti. Ocúpate en lo que Dios te demanda. Mira lo que la ley nos decía ahí en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermano, ¿cuándo tienes oportunidad de especular? ¿Cuándo tendrás permiso, según este pasaje, de ir a lo que Dios ha guardado en lo secreto? Cuando hayas obedecido todo lo que la palabra de Dios te demanda. Cuando ya hayas obedecido todo lo que la palabra de Dios te demanda, entonces tienes chance para comenzar a buscar aquellos misterios y aquellos secretos que Dios no nos quiso revelar. El día y la hora no es asunto nuestro. Debemos estar seguros que vendrá. Debemos estar convencidos que vendrá. Debemos estar expectantes. Tenemos que amar el regreso inminente de Jesucristo aquí a la tierra. Pero el día y la hora no es nuestro, es del Padre. Es del Padre. Aunque sus discípulos querían la agenda ampliada de Jesús, Él los enfocó en algunas parábolas. Y ese es mi llamado esta mañana. Si aún mismo Jesús encarnado no conocía la fecha, ¿quiénes somos nosotros para especular? Dice, ni aún los ángeles, ni aún yo. Esto está en lo secreto de Dios. Entonces aquí está lo que voy a desafiarte durante estas 5 parábolas. La higuera, el mensaje de la higuera es un llamado a nosotros como creyentes a la fidelidad. A la fidelidad. Esta parábola nos llama a la fidelidad. ¿Fidelidad a qué? ¿A qué? Pues debemos ser fieles a Dios. Debemos ser fieles a su palabra. Debemos ser fieles a nuestras esposas, varones. Esposas tienen que ser fieles a sus esposos. Padres, tenemos que ser fieles hacia la crianza piadosa de nuestros hijos. Tenemos que ser fieles al llamamiento divino de la salvación. Tenemos que ser fieles al servicio cristiano. Tenemos que ser fieles al don espiritual que has recibido. Tenemos que ser fieles a la iglesia en el entendimiento del Nuevo Testamento, unos a otros. Y si tú buscas ser fiel a Dios en cada una de estas áreas, y quizás en muchas áreas más a las que Dios nos puede llamar, atiéndame, escúcheme bien esto. Si usted busca ser fiel a Dios en lo que Él nos demanda,
usted no estará ocioso, usted será una persona ocupada. Nada más en nuestra fidelidad por Dios, nada más si tú y yo buscamos ser fieles a Dios, esto tomará el resto de nuestras vidas para verdaderamente llegar y ser fieles a Dios en ese punto. La segunda parábola que se enumera aquí es la parábola de un padre de familia, el cual tiene que estar presto porque el ladrón puede venir en la noche. Esta parábola nos llama a la vigilancia. Nos llama a la vigilancia. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilantes. Velad y orad, porque no sabemos el día ni la hora en la que Él vendrá. La tercera parábola que quiero enseñar en este contexto es la parábola del siervo fiel. Y este es un llamado a la mayordomía. A la mayordomía. ¿Cómo estamos administrando? ¿Cómo estamos siendo mayordomos de aquellos recursos que Dios nos ha dado? La cuarta parábola con la que inicia el capítulo 25 de Mateo es la parábola de las 10 vírgenes. Este es un llamado a la esperanza. Y la quinta parábola que está después de ella es la parábola de los talentos y de las minas. Y este es un llamado a la preparación. ¿Qué debería hacer un creyente mientras Jesús viene? ¿Qué deberíamos estar haciendo mientras estos eventos futuros, mientras estas cosas que Jesús está describiendo que sucederán, van a pasar? ¿Deberíamos estar especulando? ¿Deberíamos tomar un calendario judío para examinar las fiestas y deberíamos estar sumándole y restándole y multiplicando y dividiendo? No, eso es especular. Lo que tú y yo deberíamos estar haciendo es esto: creciendo en fidelidad, creciendo en vigilancia, siendo mejores mayordomos, teniendo claro y seguro este asunto de la esperanza, preparándonos espiritualmente, sabiendo que su promesa se cumplirá. Si una persona, de acuerdo al verso 36, si una persona afirma conocer el día y la hora exacta de todos estos acontecimientos, atiende este consejo que emana de este pasaje: debes huir de esa persona. Si una persona da el día y la hora en la que Jesús regresará, debes huir de esa persona, debes parar de escucharlo. Su palabra está contradiciendo las palabras de Cristo. Y tú tendrás que tomar la decisión si ser fiel a Cristo o si ser fiel a un especulador. Nadie sabe el día y la hora. Nadie lo sabe. Lo tercero que esta parábola nos dirige es que el día vendrá inesperadamente. Los días de Noé muestran o revelan un énfasis en lo mundano. La descripción que Jesús da de estos días era comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Voy a explicarlo. Comiendo, bebiendo, casándose, divorciándose y volviéndose a casar los que ya estaban divorciados. Aquellos que según Génesis, en el huerto del Edén, habían hecho un pacto con Dios. Literalmente lo que había pasado en los días de Noé es que se habían casado, se habían divorciado de su pareja original y se estaban volviendo a casar. Y la expresión original muestra que no era una o dos veces, sino en repetidas ocasiones. ¿Y de qué nos asustamos si vivimos en días similares? ¿De qué nos asustamos? Yo un día estaba en una congregación en Phoenix. Conocí a una persona en esta congregación. Es más, me tradujo un mensaje, ella fue mi traductora. Y cuando yo bajé de predicar y estaba platicando un poco con esta persona, me empezó a hablar de sus matrimonios en forma plural.
es que a mí me ha ido muy mal en mis matrimonios y demás. Y yo dije, matrimonios. Yo le dije, pues, ¿cuántas veces se ha casado? 4, me dice. En eso pasa un señor por ahí y me dice, mira, él fue mi segundo esposo. Y yo dije, nada más falta que me diga que el tercero también viene aquí, que el primero también viene aquí y que el cuarto también viene aquí. No, nomás iban 2. De 4 iban 2 a la misma congregación. Yo no sé cómo era aquello, ¿no? Comiendo, bebiendo, casándose, divorciándose, volviéndose a casar. Lo que esto nos presenta es una vida con sensualidad, comiendo, bebiendo en exageración, sin dominio propio, tan llenos de todo que no atendieron el mensaje de justicia que Noé les predicaba y el inminente juicio. ¿Por qué esta gente no escuchó el mensaje de Noé? Si cuando leemos la historia de Noé nos damos cuenta que Noé predicó a esta generación, ¿cuántos años? 120 años. Dios les dio la oportunidad, 120 años, de escuchar un mensaje de justicia, de arrepentimiento, pero un mensaje que también les anunciaba el inminente juicio. Los días de Noé nos habla de excesos y falta de dominio propio en todos los sentidos. ¿Cómo hay que entender esta frase de comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento? Excesos, falta de dominio propio en todos los sentidos. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo, ¿de quién? De los impíos. El calificativo que Pedro da a esta generación es los impíos. Durante este tiempo Noé construye el arca, predicaba la justicia de Dios y su inminente juicio. Y por favor, si quiere leer el antecedente, si quiere saber la historia de Noé, por favor no vea la película que hace unos meses salió. No tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Si usted quiere ver buenos efectos, puede hacerlo, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la historia de Noé nos manifiesta? Noé se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Dios lo llamó a predicar salvación, Dios lo llamó a anunciar el día de juicio, Dios lo llamó en medio de una generación perversa y corrompida por el pecado. E inesperadamente, así como en los días de Noé, vendrá el juicio. Pero el juicio no vendrá sin que antes hombres justos y piadosos sean levantados por Dios en cada generación, así como Noé fue levantado por 120 años, llamando a la gente al arrepentimiento. Hace unos días los Estados Unidos tuvieron la primera muestra de esto, cuando esta mujer, creo en el estado de Kentucky, y no recuerdo, pero creo en el estado de Kentucky, que trabajaba para ayúdenme los que saben, el registro civil, se negó a dar licencias para matrimonios homosexuales. Y ella dijo, no puedo dar licencias para matrimonios homosexuales porque esto es ir en contra de lo que mi Dios me demanda. Entonces el juez dictó que esta mujer tenía que ir a prisión. La primera declaración que esta mujer hizo cuando estaba en prisión fue lo siguiente: he calculado el costo por Dios y he estado dispuesto a ir a la cárcel por Dios. Y si voy a quedarme aquí, no es una decisión que no consideré, lo he considerado. A los pocos días, a los 5 días, el propio juez que la había mandado a prisión tuvo que dejarla libre. Y cuando ella salió, fue increíble lo que esta mujer dijo. Dijo, he pasado 5 días en prisión y estoy lista para regresar.
¿Qué hizo Noé en su tiempo? Pues hizo algo similar. Decidió por Dios. A pesar que toda su generación, a pesar que toda esta gente estaba viviendo sin rey, sin gobierno. Un aclamado predicador en los Estados Unidos salió y dijo: señores, esta mujer nos acaba de poner el ejemplo. Lo único que sucederá de aquí en adelante es que como predicadores tendremos que tomar la opción de seguir predicando el día domingo detrás de un púlpito y posiblemente el próximo domingo estar predicando en la cárcel a los presos. ¿Habremos calculado el costo verdaderamente de lo que los días de Noé tienen que ver? Así como aquel mundo estaba absorto en sus ocupaciones, al igual que muchos hoy están absortos en sus ocupaciones, serán llevados al juicio sin ninguna esperanza y sin estar preparados para encontrarse con su Creador. Hoy la impiedad no solamente es ponderada en el mundo, hoy la impiedad ha llegado a la iglesia. Pero los días de Noé, literalmente, hermanos, los días de Noé descubrirán a muchos falsos cristianos, muchos que profesaron ser cristianos. De acuerdo al verso 10, dice: muchos tropezarán, es decir, no aguantarán la presión, dirán: no es lo que me prometieron, me dijeron que me iba a ir muy bien y me está yendo muy mal, me dijeron que iba a sanar y no estoy sano, me dijeron que iba a ser rico y estoy pobre. Y muchos dejarán, y lo único que esto manifestará es una cosa: nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo. Millones de personas que profesan ser cristianos, pero fueron descuidados, incrédulos, sin Dios, sin Cristo, sin haber abrazado realmente el evangelio, y rechazaron, como en los días de Noé, ser preparados para tener un encuentro con Cristo. Observe la escritura, Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen. ¿De qué no hay que cargarlos? De glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ellos aquel día. ¿Qué es esto? Que no lleguemos a estar como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento, en excesos, en falta de dominio propio. Tito 2:12-13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Todas estas citas y muchas más del Nuevo Testamento retan nuestra vida cristiana a no estar inmersos en el sistema mundano que gobiernan la vida de muchos, de tal manera que nos olvidemos de la eternidad. Lo último que quiero destacar esta mañana en este pasaje es que el verso 40 y 41 nos dice que habrá un tiempo, un momento de separación y de juicio. Estos versos específicamente no describen el arrebatamiento, es decir, no describen el momento en el que la iglesia será tomada por el Señor. Lo que estos dos versos más adelante, sí hay una descripción del arrebatamiento, pero lo que estos dos versos describen es cómo Dios tomará gente y será juzgada. El comparativo es como en los días de Noé. Y en los días de Noé, simple y sencillamente, las 8 personas que estaban en el arca, es decir, Noé y su familia, fueron preservados por Dios. Pero lo que se trató en los días de Noé fue el juicio que vino sobre toda aquella
generación. Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Observen que en la parábola del trigo y la cizaña, ¿quiénes son tomados primero? ¿Quiénes son? Los malos, la cizaña. ¿Quiénes son? Bueno, yo ya prediqué esta parábola hace semanas o meses. ¿Quiénes son la cizaña en este pasaje? Aquellos que creen ser creyentes, pero no lo son. Aquellos que dicen amén, pero su amén no es más que de labios para afuera. Aquellos que pueden estar fielmente aquí el domingo, pero su compromiso y su fidelidad con el Señor es nulo. Mateo 13:49, 19 versículos adelante. Así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Observen que en las dos ocasiones, primero Dios separa a los malos. La base de esta separación es la fe. Es que creí, dicen algunos. Es que repetí la oración, dicen otros. Es que fui a la iglesia. No me digas cuándo oraste. No me digas cuántas veces has venido a la iglesia. No me digas cuántas veces me has escuchado. Eso no servirá de nada en el día final. Lo único que verdaderamente manifestará si tu vida y mi vida concuerdan con lo que Dios demanda de mí, es que portemos en nuestra vida, es que portemos en nuestra habla, es que portemos en nuestra conducta las evidencias de que hemos verdaderamente nacido de nuevo. Nacido de nuevo. La urgencia de nuestros días es si verdaderamente tú has nacido de nuevo. Lo digo con todo temor, lo digo con todo temblor, lo digo con toda reverencia. Puede ser más grande que yo en edad, puede ser más pequeño que yo en edad. De ninguna manera trato de faltarte el respeto. Pero si después de salir de esa reunión, el único peso que traigo a tu vida es que esta noche o esta tarde antes de dormir hagas la pregunta: ¿soy verdaderamente alguien que ha nacido de nuevo? Nuestra carne rápidamente se defiende. Oh, sí, en 1985 hice mi oración de fe. No me digas cuándo la hiciste. Tu carne dirá: es que fui bautizado y tú me bautizaste. Y si yo hubiera sabido que no ibas a dar evidencias, yo te dejo más tiempo debajo del agua a ver si ahí te arrepientes. Es que me sé todos los coritos. No. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has verdaderamente nacido de nuevo? En los días de Noé nadie creyó este mensaje. ¿Qué podremos aportar? ¿Qué podremos dar en nuestra vida personal? ¿Qué podremos dar en nuestra vida espiritual a una sociedad que se distingue por ser como la sociedad a la que Noé ministró? ¿Qué puedes dar? ¿Qué puedes aportar? ¿Cómo puedes bendecir? ¿Qué puedes comunicar a esta sociedad? Y la segunda pregunta, que quizás tiene más peso: ¿qué condición espiritual tenemos para bendecir la vida de otros? Difícilmente podrás bendecir la vida de otros si tú no has crecido en fidelidad a Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios. Muchas veces nosotros queremos ir y bendecir a otros. Lo que más me preocupa a mí no es que quieras ir. Lo que más me preocupa a mí cuando yo tengo el anhelo o el deseo de bendecir a otros es: ¿cuál es mi condición espiritual para bendecir a otros?
¿Quién puede llevar vida de Dios a otros? ¿Quién la manifiesta? ¿Quién puede llevar gracia de Dios a otros? Quien verdaderamente está creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Quién puede traer? ¿Quién puede llevar un mensaje de libertad? Quien verdaderamente está caminando en libertad. ¿Quién puede llegar y desafiar a alguien y decirle: necesitas venir delante de Dios y tener una limpia conciencia? Quien tiene limpia su conciencia. ¿Quién puede llegar y exhortar a alguien y decirle: necesitas caminar con mayor fidelidad los caminos del Señor? Sí, pero un infiel no podrá hacerlo. Tristemente, la condición de nuestros días muchas veces es apatía espiritual, muchas veces es desánimo espiritual, muchas veces es que nos encontramos desmotivados y descontentos con todo. El frío del invierno, el frío y el otoño que literalmente venía a esas higueras y por esos meses las llevaba a muerte, ha congelado tu ambiente y mi ambiente quizás como cristiano. Y la única estación en la que te has encontrado quizás en los últimos meses es el otoño y el invierno. Y hoy tengo que decirte, quizás estás viviendo en la estación equivocada de tu vida, subsistiendo en el otoño espiritual, subsistiendo en el invierno espiritual, mientras el Señor nos está llamando a la primavera y al verano, donde las hojas de nuestras vidas tienen que anunciar: el verano está cerca. Hemos de discernir los signos de los tiempos y esto nos deberá llevar a una mayor fidelidad al Señor. No conocer el día y la hora exacta nos mantendrá fieles al Señor, libres de contaminación, libres de amargura, libres de podredumbre que con el paso del tiempo podemos ir acumulando en la vida espiritual. Hoy quiero animarte a algo este día. No seamos futurólogos. No nos toca a nosotros. Simplemente seamos fieles a Dios. Y cuando somos fieles a Dios, queridos hermanos, el frío vendrá, pero pasará. El otoño vendrá, pasará. Pasará. Así como aquí en Mochi sabemos que nomás hay 2 estaciones, la del ferrocarril y la del verano. No hay más aquí. En la vida espiritual tienes que entender: a veces el otoño vendrá, tus hojas se caerán, tus ramas parecerán secas, el invierno lo ponderará, pero la primavera llegará y anunciará el tiempo de la cosecha. No te quedes allí, no te quedes allí. Este es un llamado divino a permanecer fieles a su palabra, vigilantes a los eventos que aquí se describen, pero a la par nos impulsa a dejar el sueño, la relajación, la apatía espiritual y asumir una vida de fidelidad a Dios con todo nuestro compromiso. Puestos de pie. Nosotros los cristianos no debemos ir detrás de señales, de predicciones o de vaticinios acerca de todos estos eventos. Pero lo que esta parábola sí nos llama es a ser fieles a su palabra. Lea conmigo estos dos últimos versos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿A quién esperamos? Al Señor Jesucristo. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos, pero lo esperamos. Lo esperamos. Y tenemos que decir juntos con Juan, ahí al final de Apocalipsis, la novia y el Espíritu dicen: ven, Señor, ven pronto. Y luego Pablo a los tesalonicenses dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A quién estás esperando? A Jesús. A Jesús.
Lo importante entonces no es cuándo regresará, porque de eso estamos 100% seguros. Si el templo de Jerusalén cayó cuando Él dijo que caería, no pasará esta generación sin que quede piedra sobre piedra. Ya cayó. Estamos 100% seguros de que cayó en tiempo y en forma como Él lo profetizó. Lo importante no es cuándo regresará. Lo importante es cómo me estoy preparando para su regreso. Cómo estoy aguardando su regreso en nuestros días. Muchos de nuestros problemas en la vida espiritual y a veces en nuestra vida emocional es porque no hemos crecido en fidelidad a Dios. Pero cuando tú creces en fidelidad a Dios, ser fiel a Dios tomará la totalidad de tu vida, sin distraerte, sin estar ocioso y sin caer. Cierra tus ojos ahí donde estás un momentito. Espíritu Santo, convéncenos de nuestra infidelidad. Convéncenos de lo lejos que estamos de ti. Atráenos como atrajiste al profeta cuando dijo: me sedujiste y me dejé seducir. Líbranos de orgullo espiritual, líbranos de prepotencia, líbranos de protagonismo. Líbranos de querer ser algo que nuestra carne clama y busca con ahínco, pero que tu espíritu no está trayendo a nosotros. Espíritu, convéncenos de nuestra necesidad de nacer de nuevo, si es que no lo hemos hecho. Yo pediría, Señor, que si a alguien, no importando el tiempo que tenga de estar en esta congregación, pero esta mañana tu palabra lo ha quebrantado para reconocer y para entender que no ha nacido de nuevo, yo pediría que este día tu Espíritu Santo lo convenza. Yo no lo puedo convencer, yo no lo puedo manipular, pero esta es la obra y el ministerio de tu Espíritu Santo: convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Señor, quizás hemos caminado en ti, pero hoy nos encontramos faltos de fidelidad. Permítenos crecer en ser fieles a ti, como Noé aquel día creyó a tu palabra y se mantuvo fiel a ella. Permítenos crecer en fidelidad a ti.